Muy buenas noches, bienvenidos a otra entrega del ciclo de entrevistas infames. Como siempre, quienes estamos aquí, Mario Doldán y quien les habla, Marco Fernández Leyes. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches y hoy con una entrevistada muy especial. Hola, muy buenas noches, Marcos. Y sí, hoy estamos con Belkis Larcher de Tejeda, una invitada muy especial, conocida por nosotros, por los escritores locales, porque, bueno, una de las características que tiene Belkis es que es muy viajera y ha visitado nuestra feria del libro y ha compartido con nosotros muchas lecturas. Los escritores locales tenemos un muy buen recuerdo de las visitas de Belkis aquí a Resistencia. Una invitada de lujo, la verdad, una invitada de lujo. Hoy con algo de fresco, Marcos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el calor? Y no sé, la verdad, Mario. Me gustaría responderte a eso, pero no tengo respuestas. ¿Te parece si vamos con la presentación de Belkis? Y así la gente Sí, que no la conoce sabe quién es y qué ha hecho en su vida. ¿Te parece? bueno, vamos a presentarla a Belkis Larcher de Tejeda y vamos a recibir a los amigos. Bienvenidos. Ahí se van sumando algunos Exactamente. infames con los comentarios. Hola. Ahí vamos a ver entonces. Belkis Larcher de Tejeda nació en Coronda, Santa Fe, en el año 1948. Es profesora de castellano y literatura, poeta, narradora y ensayista. Presidió 3 veces la SADE Coronda. Además, también fue presidenta de la Biblioteca Popular y asesora de cultura de la Municipalidad de Coronda. Participó del intercambio cultural de escritores en Chile y Cuba y fundó y dirigió la revista literaria Clara Boya. Actualmente prepara el prólogo del poemario Delirio de Grandeza del escritor cubano Orazal do Nascimento Bacalao. Y vamos a ver un poco de lo que ha escrito, que realmente es muy abundante, y como es tan abundante no hemos entrado en detalles, sino que pusimos los grandes aspectos. Escribió 11 libros de poesía, 7 ensayos literarios, 4 libros de cuentos, una novela, La sombra de Montenegro, que tuvo 2 ediciones, y actualmente está publicando Renaciendo, una selección de cuentos. Así que esa es nuestra tremenda invitada de hoy, Mario. No tengo otras palabras más que decir esto. Sí, bienvenida, Belkis. ¿Cómo estás? Un gusto realmente estar en contacto con la gente del Chaco. Eh, cada vez que tengo oportunidad lo digo y lo Mm, repito porque la verdad que es así. Parte de mi vida pertenece al Chaco, pasó allá y mm, guardo los mejores recuerdos. Y soy un poco una desterrada entre Coronda, mi pago chico y la tierra chaqueña, porque la verdad que la mm. llevo incorporada y en lo que escribo se nota, porque obviamente la poesía lírica lo revela, ¿no? Es así. Claro, Así claro. que un gusto estar acá con ustedes. Y te recibimos los infames bueno, con un gran abrazo infame, recordando, como yo decía al principio, Los tus amigos. visitas aquí por Resistencia. Creo que Sí, estuviste en la Feria sí, del Libro 2019, estuviste con nosotros, exactamente. una gran Sí. velada literaria. Viajas mucho con la poesía es un viaje para vos, Belkis. Lo que pasa es que uno, dos cosas, la Mm, literatura, que es lo que me gusta, y viajar. Y si mm, puedo compartir eso que amo con amigos, ¿no? Ya, grupos mm, de amigos, y hablando de lo mismo y el mismo idioma, la verdad que sí, me gusta y me gusta compartir en los encuentros de escritores. El año pasado también estuve en Resistencia mm, y en Sáenz Peña también, en un encuentro de Roque Sáenz Peña, de Alea también. mm. Así que cada vez que puedo, yo digo que es un poco despuntar el vicio, porque estoy uniendo cosas que realmente me hacen sentir bien, que es lo que me gusta y es el ambiente en el que me muevo. Así que realmente es una alegría poder hacerlo, es un placer para mí. Belkis, Ahí ¿cómo surge esta pasión por la literatura, por la poesía, también por los cuentos? Dos áreas en las que vemos que tenés muchísima profusión de trabajo. Sí, bueno, escribir, esto no es algo que surge de golpe de un día para el otro, entiendo yo. Es decir, siempre me gustó escribir,
si uno se retrotrae la infancia, es decir, era muy tímida, me costaba hablar de frente, así con otra persona, y siempre escribía. Manera de comunicarme era a través de los textos escritos. Y a medida que pude dedicarme, asistí a talleres literarios, a charlas, cursos, y sobre todo, al haberme jubilé pronto, digamos, entonces pude darle más tiempo a la literatura. Y te digo, aparte de hacer cursos de perfeccionamientos y de actualizaciones, porque yo creo que uno le gusta escribir y lo siente, tiene más o menor facilidad para escribir, pero escribir no deja de ser un trabajo. Y siempre hay que tratarlo, y es sangre, sudor y lágrimas. Creo que era Sábato el que hablaba de eso. Yo creo que se hace a través de lo que uno va aprendiendo. Y eso también ahí tienen que ver los encuentros de escritores, esas visitas que me dice, esos viajes, porque uno escucha otras voces, otra forma de ver las cosas, de expresarse, de interpretar el mundo que lo rodea, ¿no es cierto? De mirarse hacia adentro, no solamente en cuanto a temática, sino sobre todo el lenguaje. Desde hace un tiempo yo me dediqué mucho a la búsqueda de nuevas formas en el lenguaje. Voy por ese lado en estos momentos. No sé más adelante por dónde ahondaré la cosa, pero yo creo que todo eso nos deja una enseñanza. En los talleres literarios, que primero asistí a talleres y después con el tiempo los coordiné yo durante muchos años, más de 11 años en Galvez, otros, no sé, 4, 5, 6, no me acuerdo cuántos años, acá en Coronda, taller de adultos, de jóvenes y de niños también. Pero la verdad que prefiero más lo de adultos. Yo siempre me lo expliqué a mí misma diciendo que a escribir se aprende escribiendo. No hay otra manera, indagando, leyendo, escuchando otras voces, como dije recién. Me parece que es una cuestión de práctica, hay mucho de organización, obviamente sin descontar la parte creativa, porque si no, no tiene sentido. El vuelo raso es el que sale así todo directo. Yo creo que hay que elaborarlo. Es decir, cada uno escribe en su forma, tiene su estilo. A mí me gusta la parte, sobre todo, como te dije, del cuidado del lenguaje, la elaboración de la metáfora, probar, corregir, tirar papeles, tachar, empezar de nuevo. Incluso es más, me ha pasado que salen publicadas, por ahí me apuro, estoy preparando un libro, ponele, quiero sacar 30 poemas, me están faltando 2 o 3, por lo general busco un número redondo. Entonces te apurás y escribís y sale editado, sale publicado. No, este adjetivo no es. Claro. ¿No les pasa a ustedes eso? Sí, constantemente. Bien, bueno, Marcos se dedica a la narrativa, pero en todos los géneros creo que nos pasa esto, ¿no? Y ya Borges por ahí anunciaba esto también de la reescritura de sus propios poemas, ese grado de insatisfacción que por ahí nos embarga a los escritores, ¿no? Para con nuestra propia creación, ¿no? ¿Y hasta qué punto crees que es sano ese revisionismo, Belkis? Ah, qué buena pregunta. Sí, a veces puede estar rayando el enfermizo, que me voy a preguntar si es sano. A veces puede ser, bueno, yo creo que hay una voz interior que te dice, bueno, basta, deja de bromar, acá quedó, esta expresión va, bancatelas, qué sé yo, después de unas, no sé, 4, 6, 10 corregidas, bueno, uno dice, bueno, basta, ya está. Sí. Belkis, claro, vos lo ves también desde el punto de vista de la poeta, de la escritora, digamos, pero también sos profesora en letras y acá vamos
el primer comentario que te llega en ese sentido, ¿no? De Nancy Torres, que Nancy dice, fue Sí, profesora de ya lo castellano y vi. literatura en el bachillerato de Las Breñas, un abrazo grande te manda Nancy Sí, Torres, la querida Nancy Torres, sí, una amiga de la casa. Estuviste en Las Breñas y estuviste sí. dedicándote a Empecé ahí. Mm, Empecé, me recibí los primeros días de marzo mm, y a mediados de marzo estaba dando clase en Las Breñas. Terminé de 20 años el profesorado, porque hice mm, trampa de la primaria, ¿va? mm. Y bueno, y debuté en Las Breñas, debuté con Nancy. La Mm, verdad que, bueno, fíjate que vos también sos docente, Mario, no sé, sí, Marcos, pero No, no, yo soy, entre perdón, las yo soy satisfacciones. periodista, así que no ejercí un tiempo Ah, nomás la periodista, docencia. bueno. Pero, Entre las grandes satisfacciones que te da la docencia, sí, es ver que o le has contagiado el entusiasmo o el amor por algo. Yo tengo mm, muchas alumnas tanto de Las Breñas como de Pinedo, donde estuve después más de 20 años, mm, que siguió el profesorado de literatura. Para mí es un orgullo inmenso, Nancy, de hecho de Nancy, Noemí, sí, en Pinedo también hay un montón de chicas que mm. ahora obviamente son mujeres grandes, pero que se ve que les gustó lo que, o uno le contagió, digamos, ese entusiasmo. Eso es realmente un motivo de orgullo muy importante para uno. Hablabas un poco entonces de las metáforas, de la producción, de esa producción fina en los poemas. Y bueno, vamos a disfrutar un poco de esa producción. Vos tenés una selección allí de algunos textos. Yo les comento, Belkis recita muy bien, lee muy bien, es alguien que o digamos que es para escucharla por mucho tiempo y con la boca abierta como se debe en la literatura. Eso, Belkis eso Larcher, sí, es lectura expresiva y eso es precisamente de sí, la docencia. Uno cuando claro. trata de entusiasmarlos, entonces por ahí acentúa algunas formas. Mm, Bueno, acá está mi pueblo en este poema. Amarillo. Tiene un epígrafe de un pedacito de una canción de Vicentico. Los mm, caminos de la vida no son los que yo esperaba. mm, Un amarillor de mañana tardía extiende su cola a través de la ventana. Hace sol por mi puerta y por el aire burbujea la luz en un charco anochecido. En la cruz oxidada de la iglesia también hace sol y se derrama entre sombras hacia atrás, hacia la historia. Por el impiadoso devenir del mañana se desmayan uno a uno los sépalos solares, retuercen puñales en el ceibo ensangrentado de noviembre y su fiesta, diciembre y su melancolía. Inabarcable abrazo de sol perfora la rigidez de la plaza. Hace sol en el río crispado, en su orilla desbordada del flujo que corroe barrancos. Hace sol por la calle, por los surcos, por las islas, por el pueblo ensiestado. Aquí, por mi espacio, hace lluvia de esperas, aunque sigo buscando lo amarillo de mi sol interior. Una pequeña descripción de mi pueblo. vaya que sí, son nuestros pueblos, vaya paisaje, vaya poema, muy, muy bueno, te agradecemos. ¿Tenés otro por allí? Porque vamos Sí, a darle paso, después va a venir una pregunta de Marquitos, pero vamos a dar paso a otro poema tuyo. sí, sí. bueno, este es uno cortito. Mis dos tierras, nortitud. Los dedos ardorosos del viento norte temblaban en aquellas siestas de escuela y nortitud.
remolinos en abanico paseaban la sequía por amarillos aromitos prendidos en la memoria. La luz infinita se desvanecía por las noches ante el espejo encendido de las estrellas. Pero se nos alargaba la distancia en la espera del regreso hacia el origen por algún atajo del tiempo. Cuando la geografía de las horas cambió montes por río, se nos agujereó el alma con el abrojo de la nostalgia. Por eso dije, es mis dos patrias, el Pago Chico y el Chaco. Lo llevo adentro también. Qué buen comienzo, ¿eh? Qué buen comienzo del esa geografía que uno lleva en el alma, ¿eh? Muchas gracias por estos paisajes tuyos. Hoy decías, hoy decías, Belkis, que a escribir se aprende escribiendo. Como casi todo en la vida, la práctica hace al maestro, digamos. Y en este sentido, ¿tenés algún poema o algún cuento que hayas escrito y lo desechaste porque pensabas que no estaba a la altura y hoy te arrepentís? ¿O todo lo contrario, alguno que hayas creído que era realmente muy bueno y hoy decís no está a la altura de lo que yo creía? Vos también lo habrás vivido, que es muy difícil autojuzgarse, autoevaluarse. Que he desechado poemas, sí. Y haberme arrepentido, sí, puede ser. Porque lo que pasa es que uno va cambiando, y si yo hace más de 20 años que me dedico, digamos, en serio a escribir, no como un pasatiempo. Y sí, uno cuando 20, 25 años atrás escribía de una forma y ahora escribo de otra. A eso me refería también cuando yo hablaba de búsqueda, que desde hace unos años, creo que es de un libro de este que acabo de tomar, de Navegando los Miedos, que es del 2011, hago una especie de búsqueda en el lenguaje, comenté ese amarillor, desnudor, descalcitud que aparece por allí, trato de buscarle otra forma al lenguaje. Uno no lo ve igual, escribía distinto y que nosotros éramos distintos, entonces es lógico que uno va cambiando. Tal vez me he arrepentido, la verdad que no me doy cuenta en este momento, pero lo que sí estoy segura de haber desechado un montón, porque no, yo no le daba importancia. Y así me ha pasado con algunos que he descartado, y una de mis talleristas, recuerdo clarito hace poco, que me decía, pero ¿por qué a este lo dejaste de lado? Si este está bien, mirá esto, el otro, no decís vos que la metí. Bueno, y yo lo había descartado. Sí. Que los ojos de afuera los ven tal vez con más claridad que uno. O, Sí. no sé. Sí, hay poemas que por ahí uno descarta, ¿no? Pero por alguna casualidad o una cuestión accidental salen a la luz y te provocan una gran sorpresa, ¿eh? Porque en definitiva parece ser el lector, el selector justamente del efecto que te causa lo que vos escribís, ¿no? Él busca sentir y en ese sentido me ha pasado y le ha pasado a todos los poetas, ¿eh? Que un poema por ahí te sorprendía porque tenía vida propia. Sí, sí. Y hay otros también de esos que uno no les llevaba el apunte y que después caen bien, que a la gente le gusta o te lo dicen. Yo siempre soy un poco descreída en ese sentido. Porque es difícil desbrozar si lo que te dicen, este poema es bárbaro, o este cuento, del libro que está por salir en estos días, que te dicen, sí, me emocioné, que siempre te queda la duda de hasta dónde es eso. Porque te dije de un comienzo, es difícil autojuzgarse, autoevaluarse, ¿no? Claro, y a veces el hecho de ser docente del área, esto te complica las cosas. Cuesta mucho, a mí, no sé, no les pasa a ustedes que son, Mario que es docente también, hay veces que
al principio cuando uno empieza a escribir, bueno, sabe las reglas, las normas, entonces tenés un cajón cada vez más, más apretadito. Me gustaba decir una expresión, el cajón, la idea, tenés el cajoncito y tenés que meter la idea dentro de eso que está estructurado. Sabés que si lo respetás, no vas a meter la pata, que va a salir bien. Claro. Pero eso hace que sea un vuelo medio rasante, digamos. Te coarta un poco la libertad, la creatividad, el vuelo. Y con el tiempo, por eso digo de lo de escribir, de la práctica, con el tiempo te vas soltando. Esto de inventar palabras, de buscar el neologismo, años atrás no me hubiera animado. Y no sé si un docente, no, algunos, claro, son amigos, ¿no? Amigas, que lo han visto, que les ha parecido bien, bueno, no sé. Pero uno trata de buscar la forma nueva. Y a veces eso de conocer la estructura te limita. Claro. Hablando de esto, y antes de que Marquitos nos señale el tiempo de la Estamos primera pausa, perfecto, Mario, estamos perfectos, tenemos todavía varios minutos. Podemos ir a la pregunta, porque bueno, vos estás hablando un poco de la tradición y también de la innovación, de la experimentación en el lenguaje, el neologismo, pero está la tradición allí, ¿no? Están las primeras lecturas, las fuentes, bueno, está tu peregrinar de escritora, digamos, ¿no? Entonces, en la infancia, en la adolescencia, digamos, en tu memoria, ¿qué autores se te vienen de esos que primero te impresionaron y te llevaron quizás a la vocación de escribir? De mi primera infancia, decía hasta los 9 años, yo hasta los 9 años, porque vivía en una casa frente a la cárcel, acá en Coronda, la cárcel modelo de las más importantes de Sudamérica. De esa primera parte de mi infancia, mi madre era muy lectora, leía lo que encontraba. ¿Y qué leía yo en esa época? El Conde de Montecristo, El Relicario, Romeo y Julieta, hasta obras de teatro. Primero, mi primera etapa fue de leer lo que encontraba. Es más, en mi casa era famosa y me ligaba a los retos porque íbamos de visita con mi madre cuando era chica a la casa a ponerle una tía, una pariente, lo que sea. Y yo casi buscaba, porque en mi casa no eran de comprar muchos libros ni nada. Eran todos prestados de algún vecino. Revistas que encontraba o libros de cuentos que encontraba. Yo no participaba de la charla, me iba a un rincón a leer. Pero nena, mirá que venís acá. ¿Cómo? Siempre me retaban de esa manera. Después cuando cambiamos una zona más céntrica, digamos, entonces sí, estaba la Biblioteca Popular, ella participaba, sacaba libros de ahí, y me gustaban mucho los autores argentinos. Y después en la adolescencia había muchas escritoras mujeres, la verdad, me gustaban las lecturas femeninas en el sentido... y siempre estaba Silvino Campo, los cuentos de Silvino Campo, por ejemplo, que me acuerdo en este momento. Y a los clásicos Borges y Cortázar, no, ya en adolescente, ya grande, que los abordaba. Y ahí ya era un poco con la orientación de la escuela. Primero mis lecturas fueron muy desordenadas, muy desordenadas. Pero sí, no sé, compulsiva lectora. Es lo que encontraba, te digo, de lo que sea, salvo economía, que nunca entendía absolutamente nada. Historia, a mí me apasiona mucho la historia, la bueno, novela. los argentinos no entendemos mucho de economía, por lo visto. Ni de historia tampoco, Mario, bueno, pero... La realidad habla, es verdad, es verdad. Sí. Historia también. ¿Sabes qué leía también que me gustaba? Ahora que me acuerdo de mi adolescencia, los libros de Lobsang Rampa, El Tercer Ojo. Esos eran apasionantes para mí. Las biografías noveladas de Jean Plaidy, eso también.
Y te digo, no seguí el profesorado de historia porque en ese momento en Coronda estaba historia junto con geografía, y geografía no me gustaba. Y además la literatura se dio por mí también, influyó, aparte de una profesora que me entusiasmó. En aquellos años, década del 60, se hacía acá un concurso que organizaba la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe Capital para las escuelas secundarias de la zona. Ellos lo hacían como para juntar fondos para el viaje que iban a Europa los estudiantes de Ingeniería Química. Distintas escuelas de la zona con 4 o 5 materias, entre ellas literatura. No era yo la que tenía que contestar, era una amiga que después se asustó y bueno, yo salí más cara dura. Y el hecho de leer, no solamente el tradicional Estrella Gutiérrez que uno daba en el secundario, sino leer, ahondar en la literatura de la Edad Media, del Renacimiento, cosa que eso me copó, como dicen los chicos ahora. Y bueno, y seguía yo investigando, leyendo, bueno, me fue bien en el concurso, pero me siguió gustando y empecé a leer todo lo que encontraba de literatura, porque secundariamente es una edición muy general, muy Belkis, peyorativa, pero eso me llevó también. ¿y qué diferencia encontraste? Porque, bueno, es medio un poco obvia la respuesta, pero igual me interesa. De esas primeras lecturas más anárquicas, caóticas, que era de lo que caía y cómo abordabas los libros, a una vez que tuviste que empezar la carrera y ya la lectura estaba sistematizada y ordenada de acuerdo a lo que tenías que saber. ¿Cómo cambió tu forma de Sí, abordar sí. los libros? Bueno, obviamente, mucho más organizada, ¿no es cierto? Y siempre, por eso después, en esos pequeños ensayos que hice, que presentaban en algunos congresos o en encuentros de escritores y narradores y ensayistas que se hacían hasta el año pasado, en Buenos Aires sobre todo, asociaba, es decir, la literatura de mujeres y poética, es lo que más me gustaba. También narrativa y autores locales. Me dediqué, tengo varios ensayos breves sobre literatura corondina. Uno, apuntes de literatura corondina, hecha con una amiga que falleció, otra profesora de literatura. He ahondado, tratado de ahondar, porque hay todavía mucha tela para cortar, en autores corondinos, en autores locales. Me ha gustado mucho. Entonces orienté eso que me gustaba, que tiene mi obra tal vez un tinte localista, aunque no se lo quiera dar, pero lo tiene. Trato de reflejar el mundo en que vivo, el mundo chico. Y ahí sí fui ordenando de acuerdo, sí, tal vez a preferencia o a temáticas. Si yo veo mi propia obra, la obra poética, obviamente, sobre todo, yo me defino poeta antes que nada, ¿no? Todo gira alrededor del tema del tiempo. Y eso también es lo que busqué sobre ese tema. He buscado los autores que he hecho pequeños análisis relacionados con el tiempo. Mario. De ahí alrededor del tiempo, del amor, la muerte, los clásicos temas universales. Pero el eje es el tiempo. Mario, ¿te Eso sí. parece si hacemos una lectura y después vamos a un corte al primero? Bueno, ahí vamos a estar después también con algunos comentarios de los amigos. Vamos a disfrutar un poco. Hasta ahora te adelantaste algunas preguntas que teníamos, pero está muy bien, está muy bien. No, pero está muy bien. Te iba a preguntar justamente por los tópicos, pero vamos a disfrutar de tu lectura y si podemos vamos a ahondar después en esta cuestión. Bueno, les leo este poema un poquito más largo. Te doy esta lágrima. Te doy esta lágrima infame que destiñe mi precariedad en un agreste latido circundado de esperas. Te la doy
rendida, incondicional y sola en el arado espacio del desencuentro. Fugáronse las otras, las profusas, las que ahogaban su voz, consecuencia de pena, las que arrastraban estrellas, memorias, silencios. Te doy esta lágrima envejecida que se proyecta sin maca y se germina a sí misma, sin óvulo ni esperma, sin abrazo ni saliva. Te la doy así, huérfana de ojeras, sin libreta ni papeles, sin banderas de olvido. Te doy esta lágrima zaguanera, hostigada en la puerta del adiós que se desbarranca con espumas de tristeza, exiliada del lecho. No he exorcizado aún las barricadas del pretexto, de que mañana, de que tal vez, de que otro día. Te doy la lágrima estallada y mansa en su salubridad, sin metáforas, extrañada de revelarse así, desnuda, a este designio de amor que desperdicia fogatas en el vuelo azul de nuestras vidas. Oh, excelente. Muy bueno. Excelente, y lo de la lágrima infame me gustó, obviamente por la referencia a los infames. Sí, estamos disfrutando, Marcos, de Así la es. poesía La verdad que yo no puedo de creer la hora que Belkis. es. Se me pasó volando el tiempo con los temas y las poesías realmente muy, pero muy Sí. interesantes. Sí, sí. Viene la primera pausa, Marquitos. Así es. Vamos a... Gracias por lo de Marquito, Doldán. Muchas gracias. Marquito, bueno, perdón. Gracias. Vamos al primer corte, muy breve. Vamos, sí. Sí, decime, Mario. Y después, Belkis, te adelantamos, vamos a hablar de poesía femenina, porque vos adelantaste un poco de esto, vamos a ahondar un poco en ese tema. Y vamos a volver porque me interesa el tema del tiempo, que es una cuestión Ahí estamos, muy interesante. Bueno. En un ratito volvemos, no se vayan. Vamos a una pausa.
Decirle que, Belkis, ¿qué tal? ¿Podés habilitar tu micrófono y cámara, por favor? Estoy aprendiendo. Bueno, regresamos, estamos nuevamente en vivo. Creo que se escuchó el mensaje, me silencié mal. Bueno, Mario, viste, las cuestiones de la tecnología, y se escuchó alguna de las instrucciones que daba en el detrás de escena, pero eso es la gracia del vivo también. Son las 20:38. Mira, a Exactamente. 16 de temperatura estamos, ¿eh? Estamos bien Sí. con Bueno, el 16 tiempo y grados con la temperatura. 16 grados hace acá, ¿Eh? Mario. No supongamos que en Coronda hace la misma cantidad de grados centígrados, por No, por favor. supuesto. Dicho sea de paso, hay algunos saludos allí, de Noemí Vincent Guerra. Dice, hermosa, Belkis, Esa es otra como cuando alumna. te conocimos, ¿Mm? Ana Elisa Medina, también del interior del Chaco, dice, me gustó lo de la lágrima infame. Ahí están los amigos conectándose, nosotros vamos pispeando los comentarios que se van produciendo en nuestro Facebook. Mario, tenías pendiente vos la pregunta, la idea que dejaste planteada antes del corte. Exactamente, porque es una pregunta y un tópico recurrente esto de preguntarse si la poesía es poesía y no reconoce géneros, o si hay una particularidad en esto de la poesía femenina y masculina, hay una distinción, no la hay. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido, Belkis? Porque vos estudiaste, leíste a estas autoras, poetisas, y habrás conformado algún criterio al respecto. Sí, es más, tengo un pequeño trabajo, es una ponencia que después la fui ampliando sobre, precisamente entre signos de pregunta, ¿existe una literatura femenina? Mm. Y bueno, es lo que me planteo. Hago ahí un comentario a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, de la historia de la literatura, pero la conclusión a la que yo llego, ¿por qué decir literatura femenina? ¿Por qué no hablamos de literatura masculina? Yo creo que la literatura es una. Y si vas a valorar una obra, vas a decir el valor, el contenido, el aporte literario de la obra, no importa si es una mujer o es un hombre. Entonces, ¿por qué van a separar? A mí no me convence eso de literatura femenina. Es literatura escrita por hombres, escrita por mujeres. Obviamente que cada una tiene sus características. La literatura escrita por mujeres tiene ciertas, la temática, la forma de abordarlo, cómo lo hace. Así que yo creo que no se debe llamar así. Está en los libros de literatura, se lo nombra así, pero a mí me parece que el término no es exacto, o yo no estoy de acuerdo con eso. Y aparte porque, A esa perdón, conclusión llego. perdón, Sí. aporto una visión desde fuera de la formación estricta de literatura, pero es como una especie de segregacionismo ilusorio, porque de la misma manera en cada país, en cada región, en cada momento de la historia hubo un estilo de literatura, pero la literatura es una sola finalmente, si la escriben en Rusia, en Checoslovaquia, en Argentina, donde sea. Sí. Tenés la literatura de los 70, la literatura de los 50, si creo, de la literatura modernista, depende de las etapas o el romanticismo, pero es una literatura que se manifiesta de una forma o de otra. Y lo mismo acá, se manifiesta con algunas características según le escribe un hombre o una mujer. Y a veces, ojo, porque a veces en el caso de las mujeres, sobre todo en la cuentística, lo que yo he visto, no puedo aplicarlo como una regla general, pero es lo que he visto, y en escritoras corondinas, de aquí de mi pago, en una escritora que falleció,
muchos de sus cuentos, que los presentaba en certámenes literarios y por lo general obtenía un montón de premios, y cuando sabían el nombre, les llamaba la atención de que era una mujer la que había escrito, porque la temática que abordaba y la forma, en que el lenguaje sobre todo. Yo creo que el lenguaje... delata. Delata, exactamente, esa es la palabra. Y te decía, en el caso de esta escritora, y narrativa en los cuentos, parecía que era un hombre el que lo había escrito. O sea que es muy sutil la línea entre una cosa y otra. Hay tendencias, pero yo creo sobre cómo escribe una mujer o cómo escribe un hombre. Pero me parece que no, como que se han borrado los límites, que no hay formas determinadas para uno u otro. Y como la literatura es una. La primera vez que abordamos el tema, y bueno, yo quiero agregar que, bueno, la voz narrativa o la voz lírica pasa también por ser un desdoblamiento, ¿no? Y que por allí no nos debe sorprender que un hombre escriba como una mujer, o que una mujer, como vos citabas, escriba como un hombre, porque en realidad es también una voz construida, artificial, artificiosa, acomodada a, digamos, a una cuestión estética. Pero podría decirse es una voz desdoblada, ¿no? Sí, y fíjate en las novelas, en la novela que tiene una construcción más amplia, ¿no es cierto?, que el cuento, en la novela te decía que es mucho más extensa para darle verosimilitud a un personaje, una novelista, mujer, que si tiene que hacer hablar a esos personajes como tal, como un hombre, como un patán, como una adolescente, pero la misma forma, las características se las da en el personaje, ¿no es cierto? Pero tiene que adecuar su forma de hablar o de expresarse según el personaje, eso es ineludible. Entonces, con más razón, abona mi idea de que no está bien, o no es acertado, no es atinado hablar de literatura femenina o masculina. Igual de esto se va a seguir hablando mucho tiempo, y ahí justamente Laura Virgile de Corrientes dice, ¿dónde se puede leer esa ponencia? Digamos, porque la verdad que son posturas, posturas y acá, bueno, hay posturas contrarias también, seguramente, y te habrá pasado que te habrás encontrado con alguien que opine. Te digo, cuando la presenté en Buenos Aires, en un congreso de gente de letras, se llama así, gente de letras, la entidad, había hombres y mujeres. Por lo general somos mayoría de mujeres en estas cosas. Pero se levantaron, medio levantiscos los muchachos, porque como que no les gustó, pero no, no es que uno esté aludiendo a actitud machista o no, me parece que ponerle el nombre a las cosas como se debe ser, nada más. Y bueno, yo lo fundamenté a mi manera. En algún ensayo próximo, porque son ensayos breves de 8 o 10 páginas, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, los libros de ensayos que tengo son de 3 o 4 trabajos que reúno y los uno en un librito. Salió en Claraboya, en la revista esta, fui publicando en varios números, salió el trabajo de si existe o no una literatura femenina. Ahí está, en Claraboya, Laura Virgile, en Claraboya, en la ponencia de Belkis. Sí, Marquitos. A mí me quedó rondando en la cabeza lo que dijiste al principio de la charla, esta fijación con los números redondos. ¿Es una cuestión de cábala? ¿Es una cuestión de gusto? Sí, cábala a lo mejor, ponele. No sé. Siempre trato la cantidad de poemas o de cuentos. El libro que te digo que está en imprenta, que ahora en estos días está listo, reuní 12 cuentos. Es una selección, los cuentos de libros que salieron allá por fines de los 90. Entonces no tengo más. Algunos son desde fines de los 90 y otros del 2001 o 2003. No tengo más ejemplares de los libros. De esos 3 de cuentos seleccioné
12, sí, siempre busco número par. No sé, habrá que buscarle alguna explicación lógica, no lo sé. A lo mejor te digo es cábala, no sé. Debe ser eso. Y Belkis, bueno, atendiendo a la pregunta también que Marquito dejó en el tintero, la literatura, la poesía es memoria, ¿no? Es Sí, recreación sí. del tiempo. Ujú. Sí. Hay Y la mucho infancia de, aparece ahí. mm, Sí. hay mucho de esto, ¿no? De recrear rostros, lugares, Sí, recuerdos, exacto. de Sí. curar heridas Y quizás también, ¿no? hablar, y pequeñas anécdotas que a uno le ha Sí. quedado prendida en la memoria, ¿no? Cosas que a lo mejor han sido insignificantes, pero a lo largo del tiempo te han quedado, sí. Mm, Menos mal que el hombre tiene la memoria. mm, No seríamos humanos si no tendríamos. Y los poetas vamos muertos sin eso, sí. porque es lo que la memoria, la sucesión de imágenes, de estados, de circunstancias, eh, de vivencia, es lo que uno recrea y trata de volcar a partir de las palabras. Creo que somos Mm, eso, ¿no? Somos sí. memoria de viviente, y de Mm, allí lo proyectamos, lo destrozamos a veces, lo reelaboramos, lo mm, mejoramos, porque el tiempo dice que lima las aristas, ¿no? sí. De los malos recuerdos, de las malas situaciones. Y Mm, bueno, ahí se juntan anécdotas, circunstancias y cosas que uno va rastreando a lo largo del tiempo y va juntando. No siempre surgen en manera tan fácil, ¿no? Este, mm, y por allí los endiosamos, digo, los endiosamos, o yo soy de dejar de lado lo malo, lo que me puso triste. Trato de rescatar al contrario, los momentos positivos. Intento buscarle una luz hacia el final, algo para que, no sé, claro. Yo recuerdo una frase de trato de buscar Antonio Lamoneda que decía que el poeta, ¿no? Caminaba hacia la muerte, pero mirando hacia el pasado, ¿no? Entonces, sí, eso me quedó, ¿no? Es un poco esa justeza del ser humano, ¿no? La justeza en el sentido de que hay algo que lo embarga y que es su propia mortalidad. ¿Eh? Y los poetas tenemos mucho de eso, ¿no? Escribimos mucho sobre eso, ¿no? Porque uh-huh. es también un discurso, yo no sé si prefilosófico o filosófico en sí, pero está por allí, ¿eh? Está por allí. ¿Tenés algo de memoria para nosotros? Sobre la memoria. Sí, lo que vos elijas, ¿eh? Lo que vos ¿La elijas, memoria o el tiempo? o el tiempo. Y el tiempo está siempre. El tiempo está siempre. En este libro de Ocres y Jardines, que es del 2017, se llama, fíjate vos, hablando de tiempo, de Ocres y Jardines, Mm, porque ocres, me gusta más el color ocre que el sepia, alude obviamente a las fotos viejas, al pasado, a lo que ya sí, fue, a lo, sí. a lo irrecuperable, y Mm, Jardines, el entorno que te hace mirar hacia otro, te hace mirar el presente y siempre apuntando a otro momento, al mañana, ¿no? mm, Hablando de memoria, este poema se llama Lejanitud. Se me quedó la memoria confundida entre otros cielos, cuando había siestas de sol y lejanitud. No sé por qué se me escapan estas avecillas insomnes entre las sombras, si ya no hallarán respuestas a tanto vuelo incierto desde el río del ayer, con nuestros contornos ahora en nebulosa. ¿Qué se ha opacado en este tiempo? No lo sé. Sé que la bruma del presente extiende su vaciedad por mi regazo, que la silla de ver los ocasos muestra manchas de soledad. Habitada estoy por fantasmas errantes, mientras mi vientre
abismo iluso, bosteza surcos de ausencia, y se oculta tu piel con otra noche para el olvido. Ese del ayer. Vamos con otro. En el jardín, uno, porque son una serie de varios poemas que se llaman En el jardín con distintos números. Caen exánimes los azules, empetalando la indolencia del viento. Sobre la dureza atardecida de la piedra se balancean sin luz los estambres rotos. Con su agitación de verdes, un abanico de alas tapa el sol. Arrullos, esponjosidades, picos, revolean corolas violáceas más allá del pino. Lujuriosidad que derrama su encaje de contrastes en la humedad del patio. Tu risa se escucha alejada de mí por un tardoso estío sin nubes. La calmosidad de mi parter se entrega y se sonroja cuando tus pasos pasan. Y el tema del tiempo está acá. Serena, en el jardín 4. Serena tarditud de estío. Cuando se distiende la transparencia del ocaso, borra las vallas agrietadas del sonrojo. Intente evitar que el rastrillo del miedo polinice la calma y tale el chispazo gozoso del instante. Silenciosa tarditud de estío. Se desearía que esta pacífica hialinidad convocara a los carpelos umbríos, esos que vociferan presagios de tormenta, esos que alientan la vacuidad del tiempo con su pesadez de tormenta en ciernes. Sedosa tarditud de estío. Se desearía, sí, que se alargaran las claridades con el flexible reloj de los anhelos, que la brevedad y la inocencia del anochecer se prolongara y extendiera en silencio hasta abrazarnos, aún después de la noche y su misterio. Muy simple el paso del tiempo. No sé, y la cuestión de lo efímero también, Belkis. Sí. Exacto, la finitud. Exactamente. La brevedad del tiempo que nos toca, ¿no? Sí, es lo que yo decía, que embarga, que nos embarga al ser humano en general, ¿no? El ser humano. Y bueno, Marquitos, y ahí está la preocupación filosófica que vos decías, Mario, estar más allá de lo metafísico. Yo voy a sacarla del tema del tiempo ahora y vamos a trasladarnos a otro tópico que me interesa, que tiene que ver con cómo ves o qué pensaste de las nuevas formas que se dan de poesía con, por ejemplo, las redes sociales o las formas más breves de escritura de poesía. ¿Qué pensás al respecto de estas nuevas formas de escribir y de compartirla? Sí. No, yo creo que cada uno busca la forma que le resulta más cómodo, que se adecua más a su manera de escribir, a sus propios intereses. Yo entiendo que todo es poesía, es más, hay algunas que son más narrativas, pero bueno, ya desde el viejo romancero español, hablamos de poesía narrativa, pero lo único que yo, es muy personal, entiendo que no se debe renunciar, que la poesía lo que debe tener es ritmo. Sin ritmo, para mí, no existe la poesía. Lo demás, las formas, la puntuación, el vocabulario, eso es muy particular. Cada uno lo usa a su manera, y en estos momentos está cambiando muchísimo. Así como son pocas las personas que en la actualidad, creo, o al menos lo que yo leo, que escriben con rima.
que yo los admiro, porque a mí nunca me salió eso de escribir con rima. La verdad que los verseadores son, para mí son admirables, porque la verdad nunca pude encajarlo así. La perfección del soneto, por ejemplo, y no hay otra forma más perfecta, creo, ¿no? Que el soneto italiano, pero no sé, para mí es admirable esa forma. Y lo mismo, están surgiendo tantas maneras de expresarse, de volcarse en la poesía, que yo creo que todas son valederas. Pero lo único que no transijo es en el ritmo. Para mí tiene que tener... Un poco por ahí conversábamos ayer en un taller que teníamos, que justamente la versificación, los versos libres, por ahí perdían algo de ritmo. Sí. Y bueno, llegando también a la prosa poética también se perdía algo. Pero en síntesis, uno siempre busca la musicalidad, aún en los versos libres, aún en la prosa poética, el ritmo, la musicalidad debe buscarse, porque justamente es eso, la poesía es música, es ritmo, aún en los versos libres y en la prosa poética. Pero vayamos un poco a una pregunta que si se quiere, exige un posicionamiento de tu parte. ¿Para qué te sirvió la poesía y para qué te sirvió la narrativa? Mirá que la pregunta que te hago, te pongo en un aprieto que yo te dije en un encuentro previo que no te iba a poner en aprietos, pero bueno, traiciono, porque somos infames y los infames tenemos... Y encima un infame. Bueno, y encima después me tendrás que contar por qué buscaron ese nombre. Ahora lo vamos a volver a contar, ¿eh? Ahora lo vamos a volver. Aparte... No, pero va punzante la pregunta, ¿eh? Es un infame poeta, distinto de ser un infame narrativo, entonces es doble la carga de culpa y la traición que tiene en esa pregunta. Sí, vamos ahí. ¿Para qué te sirvió la poesía y para qué te sirvió la narrativa? A ver. La poesía surge más sola, más espontánea. Puede ser una catarsis, muchas veces una catarsis. Y surge en mí, siempre uno habla a título de yo, personal, siempre a partir del dolor, de la bronca, de una sensación o de un estado de ánimo negro, negativo. Por eso para mí la poesía es una necesidad. Empezó desde la adolescencia, creo que casi todos empezamos allí, de ese primer despertar al amor o a lo que fuera, cuando las hormonas empiezan a notarse, brota. La poesía empezó allí y fue una necesidad. Para mí la poesía es una necesidad, una manera de expresar, de volcarme, de desahogar. Por supuesto que después va esto, ¿no es cierto? Lo que lo trabaja, lo que desde el principio que estábamos hablando. Pero el impulso primero sale como un desahogo, en mi caso. En cambio la narrativa no. La narrativa para mí exige una estructura, exige una organización. Es cierto que en la novela, por ejemplo, esa que escribí y la otra que está guardada en la computadora, alguna vez la seguiré, los personajes muchas veces adquieren fuerza propia. Vos le das los tintes, los delineás, ¿no es cierto?, el personaje, entonces después actúan solo. Vos no podés darle otra manera de proceder, porque ya lo has pintado, le has dado vida de una manera tal que si no lo tergiversás, lo deformás al personaje. Sí, hacer una pantomima de lo que debería ser. Exactamente, exactamente. Creo que eso, a veces los personajes tienen vida propia en la narrativa. Y la poesía, bueno, obviamente siempre es subjetiva, es lírica, y sale de la emoción y obviamente pasa por la cabeza, ¿no? A veces sí, te escuchamos. A veces nos plantea el desafío a los escritores, a los poetas, y a ustedes les habrá pasado lo mismo, por allí,
que te dicen, che, dale, escribí algo sobre esto. Y no se te cae una idea ni por casualidad. Claro. Y por allí sale, pero eso es forzado. Es forzado. Claro. Se puede, Sí, obviamente. una poesía delivery a pedido que por ahí Sí, no sí. tiene buen cauce para mí, al menos para mí. No sé, Sí, no, a mí me pasa lo mismo, sale medio medio oficial. forzadito. Sí. Sí. Mario, perdón que lo Sí, interrumpa. Hacemos un poema breve y vamos bien. a un nuevo corte. La verdad es que está muy interesante la charla con Belkis Larcher aquí en el ciclo literario Los Infames. ¿Uno o dos Hacemos una poemas breves? pausita, Sí. sí, escuchamos un poema de Belkis y vamos a la última pausa. Bueno, uno cortito. Vuelo final. Como la gravidez del trigo, que en su maduro esplendor se rinde al peso del grano. Así vamos, descalzos, inhalados, pretendiendo el vuelo final, cargando la propia cruz y esperando otra rama de olivo. Ahí nomás. Bien, bien. Muy bueno, muy bueno. Ahí estamos entonces con Belkis Larcher de Tejeda. Gracias a todos los que nos están siguiendo acá en este ciclo literario Los Infames. Vamos a una pausa, Marco, ¿puede Así es, ser? Mario, así es, La Mario. justo, Sí, 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 que te Vamos a miro. una pausa. Miro ahí ya, el director de todo esto, el director de cámara, el espacio, todo, es el señor Marco Fernández Leyes. Vamos a una pausa porque el tiempo Apremia. apremia. Ya venimos. Bien. Muy bien, estamos de nuevo de regreso con la última parte de esta entrevista. Realmente, Mario, una entrevista que
Mirá, yo no puedo ni creer la hora que es, porque pasó Sí. volando y no lo digo de cumplido, sino que realmente voló el tiempo Mm. con una charla muy interesante y temas y poemas que son realmente espectaculares. No tengo otra palabra. Y sabíamos que iba a ser así, ¿eh? Porque una entrevista largamente esperada por los infames que te conocemos, pero bueno, queríamos mostrar a toda esta región del nordeste argentino, ¿no? A una de las autoras predilectas de nuestro grupo literario. ¿Eh? ¿Cómo continuamos, Marquitos? ¿Cómo continuamos? Y bueno, Vamos Mario, a... ¿te parece si yo, para romper el esquema que veníamos trayendo le pedimos a sí, Belkis que nos lea un par de poemas? sí, sí, ¿Sí? sí, sí, vamos y después vamos a preguntarle cómo es esto de pasar de la poesía a la narrativa, de la narrativa a la poesía, hay todo un movimiento ahí. Pero vamos a disfrutar nuevamente de algunos poemas de Belkis. Bueno, descalcitud. Me descalzo los miedos y avanzo. Descalza voy, con este adentrado amasijo de recónditos temores. Descalza, con la duda a la intemperie y el ánimo en la mano. Avanzo con morosidad, descalza, sobre las rocas del momento. Percibo la desnudez de mi planta con su afiebrado aleteo. Calza, expuesta, suspiro y tremolo ante tu voz. Ahora voy por el veredicto. Lluviaremos la seca flor de la sábana, los dos, descalzos. Mm, Acudo mucho a ese descalzo, esa mm. descalcitud. Sí, y veo también Y leyéndolo me doy cuenta. los neologismos también, en algunos verbos, por ejemplo, que es atrayente, descalcitud, fíjate vos, ¿no? Está, está bueno esto. Belkis, vos sabés que Sí. el señor que está acá al lado, este, está en un, bueno, estamos en un taller literario y siempre están los poetas y los narrativos, ¿no? Y yo suelo imaginarme grandes batallas a la vuelta del centro cultural entre poetas y narradores, Sí, batallas sí. míticas, Sí, sí. legendarias. La batalla del Guido Miranda fue una de esas batallas más Ah, animadas, donde se tiraban poemas, cuentos, así, novelas. Pero en definitiva, no hay como un límite preciso entre ambos géneros, la narrativa y la poesía. Se me hace que es un puente que a vos te es fácil de atravesar, ¿o no? eh, sí, puedo hacer las dos cosas. No creo que sea ninguna hazaña, pero Mm, si estoy escribiendo poesía, sigo con poesía. Si mm, estoy haciendo narrativa, sigo con narrativa. Es mm, por etapas, no puedo hacer las dos cosas a la vez, por ejemplo. mm, Eh, mm, no me, no sé, no me sale a mí, pero no tengo una explicación racional para eso, ¿no es cierto? mm, Y la narrativa, por ejemplo, hacía mucho que no hacía narrativa. Y esa novela que creo que comenté que tengo ahí, la cuarta parte más o menos, tengo todo mm, armadito, pero como he seguido escribiendo poesía, la dejé por hacer poesía, me cuesta retomar. mm. Ahora, sí me resulta la narrativa mucho más absorbente Sí, sí. que la poesía. No sé si por la extensión, eh, pero que me parece que hay más aspectos para tener en cuenta, para considerar en la narrativa. Mm, sí.
Vos sabés que me pasa lo mismo, ¿eh? Me pasa lo mismo Sí, que la narrativa es más absorbente en el sentido justamente, bueno, la brevedad del poema tiene que ver también con la brevedad del cuento, pero la brevedad del cuento es más extensa, por así decirlo, sí, si se me entiende, ¿no? Y exige más correcciones, más trabajos, más sí, elaboración. Pero, claro, vos dijiste hoy que primero eras poeta y sí, después te dedicaste a la narrativa, ¿no? Es, exactamente. así fue el movimiento. Mm, Eh, sí, cómo se da en uno, ¿no es cierto? Es decir, mm, yo me siento cómoda en la poesía, es la verdad. Tal mm, vez para la narrativa tengo que prepararme más, ajá, tengo que estar más predispuesta. Eh, mm, y para mí exige más lectura la narrativa, lectura, digo siendo desordenada, ¿no? Eh, mm. pero reconozco que leo mucho más poesía que narrativa, Por ahí novela lo, que cuento. por ahí lo Y atrapante leo, de incursionar en terrenos que no son el abrevadero al que uno acude de siempre es el desafío de lo desconocido a lo que te vas a sí, enfrentar. exactamente, exactamente. Y bueno, volvemos a la búsqueda. Ujú. Es una Ujú. manera de buscarse uno mismo, de desafiarse, de tratar Mirá, de intentarlo. Lo me, mismo con esos ensayos breves, es igual. Ujú. sí, Yo, Te lleva yo a te tener preguntaba esto porque le digo a este señor que está al lado que pase de la narrativa, pasa a la poesía. O sea, esperamos algunos poemas de Marco Fernández Letes, ¿eh? Ah, bueno. Sí, vamos sí, a sí, ver. no, ahí viene la exigencia. Mira, te lo No, decía suena esto bien. porque hay, bueno, yo aparte soy muy de la música y hay una analogía que hacía, que viene muy bien para este caso, que hacía hace muchos años Brian May, el guitarrista de Queen, que él decía que tocar la guitarra para él no significaba ningún desafío, porque ya conocía todos los secretos del instrumento. Pero en cambio, Ajá. Mm, sentarse en el piano era ir a lo desconocido. Él en la guitarra sabía que iban a ser sus dedos, en el piano no tenía ni idea. Y un poco por ahí Claro. iba esta analogía que yo te hacía, Bueno, de pasarte de un sirve el campo al otro. paralelo, me parece, porque, claro, mm, sirve el paralelo para eso. Y está también con eso de lo que uno hace con más frecuencia. Te digo, hace claro. tiempo que no hago narrativa. Mm, Tendría que sentarme otra vez muy bien predispuesta, habiéndome alimentado por dentro y después volcarlo. Sí, Pero mm, aparte el desafío corporal y intelectual que demanda la diferencia entre mm, hacer narrativa de sí, cuento y de novela, que son dos desafíos totalmente sí, distintos. mm, totalmente. Y sobre todo la parte de ordenarse, de organizarse, eh, las estructuras, y a mí me gusta también eso de ir cambiando, que no sea la historia lineal, sino o cambias mm, la persona que narra, o la que cuenta, o el punto de sí, vista, o mm, cambiar el tiempo, el manejo del tiempo. Es decir, darle otra, romper un mm, poco eso cronológico para darle otra mm, impronta, va. mm. Y cómo fue el Y eso, trabajo de preparación que tuviste para la novela? ¿Podés contarnos brevemente? Porque hay sí, muchos escritores que nos cómo no, ven y que dicen cómo abordo una novela, que es Sí, un sí. desafío a veces se insondable, aparentemente. planifica, no se planifica, hay Sí, un trabajo previo, ¿no? Uno se debe sí, dejar pero llevar. la verdad que el trabajo previo surgió Mm, externamente. Yo mm, integré durante muchos años con una profesora de acá que falleció hace poco, que fue profesora del secundario mío, eh, mm, investigadora histórica de acá de Coronda. Ella organizó lo que se llamó un taller Rescatando el Pasado. Éramos un grupo de docentes o ex docentes jubilados que abordamos distintos temas relacionados con la historia de Coronda. Entonces, todos tenemos acá un tinte localista marcado. Todos tenemos mm, el sauce y el río metido acá entre ceja y ceja. Bueno, entre esas investigaciones históricas surge
la de los bandidos rurales, que son los montenegros, que se dio en esta zona. Y ahí surgió la historia de los montenegros, que tenía una idea pero no la conocía bien. Y la manera me resultó, no dejaba de tener eso de fines del siglo XIX, ¿no? Un tinte romántico la historia de los montenegros, cómo se dio acá en esta zona del interior de la provincia de Santa Fe, no solamente acá, sino en localidades vecinas. O sea que la historia más o menos estaba planteada. Lo que pasa es que yo después, el personaje real, y sobre hechos reales yo le agregué la parte ficticia. Empecé entonces una familia cercana, de la que tenía noción, familia de muchos hijos, le fui agregando, dándole, primero pensé los personajes, y después les di imaginariamente las características a cada una. Por eso te decía que no les podía cambiar la forma de proceder a cada uno, porque ya los había pintado, los había hecho actuar desde un principio de una manera y tenían que seguir por ese camino, no los podía deformar. A su vez, me parecía que contarlo sí cronológicamente, en forma lineal, directa, me parecía que era muy simple. Tenía que buscarle otra forma. Entonces inventé, aunque en la realidad existió ese, un personaje que habla solo que no se sabe quién es. Y fui insertando distintos capítulos a lo largo de la novela, con 1, 2, 3, 4, 5, nada más. Nadie sabe el nombre de ese personaje, pero actúa, está lo que va contando en primera persona. La novela está en tercera persona y este personaje en primera. Hacia el final, obviamente, se unen las dos personas y está la explicación de por qué ese era un niño primero y va creciendo, cómo va contando todo. Hacia el final se unen. Traté de darle, en lugar de contar de ese chico cómo concretó la venganza, lo hice hablar en primera persona. Belkis, antes de encarar la última parte de la entrevista, vos dijiste que era, bueno, es una ocupación, un trabajo esto de escribir, ¿no? Vos tendrás tu lugar donde escribís y también le das un tiempo, ¿no? ¿Ese tiempo se le quita a la familia o la familia entiende, se acopla, complementa? ¿Cómo se vive la experiencia en el seno familiar de un escritor? Sí, respetan, lo entienden. Yo, si no tuviera el apoyo de la familia, no lo podría hacer. Por supuesto que más de una vez protestan, otra vez tenés que hacer esto, es inevitable. Y sobre todo, eso de los viajes, de compartir, que vos comentaste, bueno, obviamente, eso es interrumpir la vida familiar. Bueno, en mi caso, ya ahora mis hijas son grandes, viven cada uno por su lado, ¿no? Pero sí, está mi compañero de vida, que ha entendido bastante que para mí esto es importante. Primero, también soy motivo de cargadas en la familia, no te creas. Más de una vez, sí. Y nadie es profeta en su tierra. Amplio, no, ni hablar. Y en el sentido más amplio, éramos dos. Mi hermana menor también escribía, artista plástico, y escribía, falleció hace 2 o 3 años. O sea que las dos éramos motivo de cargada. Pero la verdad que yo no me puedo quejar en ese sentido, porque la verdad que me han apoyado. Ahora mismo están en la pieza acá al lado, escuchando con su celular, todo esto. Después critican, también dan su punto de vista. Y a quien primero les leo es a ellos, la verdad que sí. Y escucho. A veces les llevo el apunte, no siempre, en las cosas que opinan. Pero han respetado los tiempos. Te decía, el hecho de que yo me jubilé muy joven, entonces le pude dedicar más tiempo a esto. Porque la mujer siempre tiene menos tiempo que el hombre. Es decir, la mujer tiene una diversidad de roles, el hombre puede abstraerse de eso. Nosotros tenemos más cosas
por supuesto que hay de todo, ¿no? Pero Mm, si estás en el hogar y querés llevar el hogar, hay un montón de aspectos que la mujer tiene en cuenta. sí, sí, sí. Pero, Eso, la verdad que pero hay que reconocerlo, ¿eh? Belkis, ahora sí te vamos a dar la oportunidad de reformular la pregunta que nos hiciste hoy, porque, bueno, merece también una aclaración a veces, ¿no, sí, Marquitos? Sí, sí, sí. a ver, Yo te voy a responder con documentación en la mano, ¿eh? Así que ajá, permitime, a ver, mientras vos me Vamos a haces ver, la pregunta, yo voy a va, tener la documentación en la mano. vamos a ver qué bueno, busca Mario Doldán. va a buscar material bibliográfico, testimonio, Prueba Ahí documental. está. testimonio. Sí, no, porque hay documentación, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Sí, 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 a ver. Ah, por acá está, mira vos. A ver si lo tenemos. ¿Cómo era la pregunta? Hacela de vuelta. ¿A qué se debe el nombre de los infames? Mm. Ahí está. Mira, nosotros tenemos aquí, y ya que estamos, vamos a aprovechar estos últimos 7 minutos para volver a aclarar. ¿Por qué Ajá. nos llamamos los infames? ¿Quiénes son los infames? Y ya que Belkis nos pregunta, vamos a tratar de formular alguna respuesta, Marquitos, ¿eh? Sí, no para, Mario, aclaremos, no Sí, vamos a poder mm, asegurar que la respuesta responda a la realidad, pero será una respuesta. claro, sí, no, vamos a intentar. Bueno, tenemos un gran poeta amigo aquí que se llama Germán Ignacio Besone, que está pronto le mandamos un abrazo a Germán, ¿eh? Es uno de Ujú. los Sí, sí. grandes animadores de nuestros eventos. Y él en algún momento se tomó, es un atrevido, se tomó el trabajo de escribir un poema que se llamaba Homenaje a Mario Goldán. Ah, Bien, y te leo las primeras líneas. Dice, quisiera ser la noche que relampaguea, fresca, húmeda y suave como la del Chaco. Infame nodriza eres, Mario, que navegas entre ríos y mares, estas nodrizas que se alejan de Mario, columna de las soledades, carnicero de todos los males. Y sigue, ¿no? Carnicero de todos los males. Marquitos, pero claro, y vos sabés que la expresión infame nodriza quedó allí en el aire, y claro, cada vez que íbamos a los bares, empezó esto de la cargada, infame nodriza eres, Mario, y ya por allí el contagio del término, ¿no? Se empezó a decir, vos sos un infame, un infame, un infame. y Y de ahí creo empieza. claro, quedó, pero claro que dice, un infame es una persona malvada que carece de honra, crédito y Sí. estimación. Entre los infames tenemos gente malvada, muy malvada, yo te puedo asegurar que es muy malvada, pero nosotros tenemos esto bueno, de darle al término un sentido positivo, ¿no? El infame es una persona que carece de crédito y estimación por lo que hacemos, ¿no? Y por eso nuestro objetivo básicamente es de visibilizar a los que por allí carecemos de estima en el campo de las letras, ¿no? Visibilizar a los autores, divulgarlos y volverlo más estimables, más queribles, más cercanos a la gente, digamos, ¿no? Entonces, por allí viene lo de infame, no tiene nada que ver con esto de que somos seres malvados, carentes de honra. No. Bueno, hay maldad también, ¿eh? Tendrías que ver las conversaciones de Elkis, las conversaciones en nuestro WhatsApp, pero hay mucha maldad, pero es una maldad humorística que nos hace reír, Sí, nos claro, hace... sí. Este, mandamos un saludo a los infames que están por Sí. aquí conectados. A los infames Y, oficiales y a los infames adherentes, Mario, que son
todos Sí, quienes Ah, nos siguen en nuestras redes sociales, así que mm. son todos infames y son todos bienvenidos a este grupo, ¿verdad? Y como la infamia también por ahí nos alcanza, tenemos nuestra asesora legal, ¿eh? Ujú, O sea, tenemos exactamente. a alguien que nos defienda. No sé si nos defiende o nos ataca, pero es nuestra asesora legal, que es la infame Sandra Vanessa Infel, a la que le mandamos un saludo, porque siempre ah, dice, este, no me saluda, no, bueno, ahí está el saludo. Sí. ¿Eh? Mario, te para que Sí, propongo, sepa. para entrar en el tramo Lo que final, digo, pedirle a Belkis que nos lea un par de poemas y ya pasamos a la última etapa del programa de hoy. dale, dale, dale. Son las 21:28. Exactamente. ¿Qué explicación bueno. de la infamia? No sé si te respondimos, Belkis, pero más o No, menos no, por ahí vos sabés que va. yo lo había tomado bien, Mm, porque yo lo mm. había tomado por infama, por sin fama, Mm, de Sí, también, sí, sí, sí. alusión a Gente los desconocidos siempre, ujú. los ¿eh? desconocidos de siempre, ¿eh? Los que carecen de crédito Pero, y estima y de conocimiento, ¿eh? Los no, pero infames, además los sin hay formación. una onda de poner esos nombres así por ahí raro. Aquí en Santa Fe también hay unos grupos que tienen nombres así Mm, que para tomar la atención. Está bien para que les pregunten a qué se refiere. mm. Bueno, leo velereando. Los vientos apagados de tu playa parecían haber arriado las velas de nuestro navío. La calmitud se extendía sin tropiezo con el peso mortecino de las horas en desencuentro. El silencio era una plomada insatisfecha buscando respuestas. La noche, que hoy me araña la piel, tirita con predisposición apenas contenida y se sienta, mariposa lúdica y audaz, en el vientre tembloroso de mis sábanas. Entonces, recrudece el viento que navega en mi ventana. El silencio gime respondiendo a la urgencia y el velamen del cuarto despliega su abrazo. Nuestro velero zarpó al amanecer. Bueno, eso, cortito. La verdad, no sabemos cómo agradecerte esta entrevista, Por Belkis. favor, para mí Fue es un una de orgullo las... estar con No, ustedes. no, 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 pero bueno, nosotros tenemos esto de disfrutar de las entrevistas de nuestros invitados, y la verdad que, bueno, hay que Ujú. agradecer el tiempo, el gesto, tanta poesía, tanta postura literaria, ¿eh? No sé, Marquitos, a vos lo que nos deja esta entrevista, la verdad que es muy enriquecedora. Sí, Uno lo puede observar con los comentarios que quedaron allí, ¿eh? sí, sí, yo creo En nuestro que Facebook. eh, Mm, ahora cuando hagamos el cierre vamos a verter todas mm, las opiniones, pero realmente yo estoy muy contento con la entrevista que tuvimos hoy. Realmente Belkis mm, nos ha desplegado un arsenal de poesía y de palabras y de figuras que son realmente mm, muy, pero muy bellas. Eh, mm. es la palabra Gracias. que encuentro para decir lo que siento en este Para mí momento. una Belkis, alegría estar. un último mensaje, una despedida y también una referencia obvia a la juventud que nos interesa, ¿no? ¿Qué les recomendás, por tu experiencia de vida, a estos jóvenes que se están iniciando en la escritura? Y un saludo final, ¿verdad? Bueno, primero a ustedes agradecerles realmente porque es un gusto Mm, compartir con amigos y compartir de las cosas que a uno le gusta, que siempre quedan, siempre enriquecen, siempre mm, uno se fortalece por dentro escuchando otras cosas. A los jóvenes que les digo lo mismo que he dicho en los talleres literarios de muchos años, eh, jóvenes, adolescentes, que hemos compartido tantas tardes de taller,
Primero que la perseverancia, no, que no sea una cosa pasajera y que tenga un tinte de placer, tanto para leer como para escribir, porque son las dos caras de la misma moneda, no se puede separar una cosa de la otra. Yo creo que son dos partes del mismo proceso que conllevan a lo que uno después se va a expresar en el papel, con la palabra. Pero a los jóvenes eso, que la perseverancia, el saber parar la pelota, porque vivimos una época muy apurada y los jóvenes con más razón, parar la pelota un momento y mirarse hacia adentro, el pensarse uno, el mirarse uno, mirarse para todos los recovecos, los meandros que todos tenemos, infiernos y paraísos adentro, y verlos y saber leerlos con palabras, porque no es lo mismo lo que uno siente solo, pero no le pone nombres, no lo vuelca en sustantivos, en adjetivos, en verbos. Una vez que se le pone la palabra, que la refleje, que la vista, la palabra viste el pensamiento, viste la idea, viste la memoria, que vos decías, Mario, hoy. Sí. El idioma es lenguaje porque se reviste de determinadas expresiones. Y eso, saber darle la palabra justa o lo más acertado que nos salga en ese momento. Yo creo que eso es lo que más les diría yo a los jóvenes. Que no miren tanto para afuera, el que les gusta escribir, sino que se mire a sí misma. Y a partir de allí, de lo que uno ve por dentro, a partir de ahí se refleja el resto. Es una idea muy personal, pero me parece que les puede servir. En mi experiencia de taller con gente, te digo, jóvenes y adultos, muchos, los adultos mayores, ¿no? Pero con los adolescentes lo mismo. Que por más que ellos se sienten el resto del mundo, los adolescentes vuelven a ese egocentrismo, ¿no es cierto?, de la primera etapa de la vida, pero a lo mejor ese egocentrismo es más para afuera. Hay que ser valiente y mirarse para adentro. Y a partir de ahí tratar de vestirlo, como decía, de reflejarlo, nada más que eso. Y la lectura, leer. Yo siempre fui desordenada, o sea que no les puedo pedir lean tal cosa, lean tal otra. Lo que caiga en sus manos, aunque no sea, yo soy de la vieja escuela, me gusta tocar el papel, tiene otro sabor leer el libro volcado en soporte papel, pero lo mismo, los jóvenes leen y leen en la computadora, en los medios informáticos, también se lee, también es una forma de leer, siempre cae, siempre llega. Bueno, ya Cervantes hacía eso, leía todo lo que encontraba, hasta algún papel que podía encontrar por allí tirado, sin método, o sea que siempre tenemos el pretexto para ser así desorganizados en la lectura, ¿no? Y es que la más placentera, quizás, ¿no? Porque cada... Es la más placentera. El lado del placer, del gozo, es lo que nos va a entusiasmar a seguir leyendo. Encontrar ahí, identificarnos en algo que nos gusta. Belkis, para los tiempos que vengan, los infames, te prometemos una visita a Coronda, en la modalidad que sea esta nueva normalidad que se venga después de este momento. Sí. Creo que te debemos una visita porque vos nos visitaste y sería bueno que podamos qué gusto, encontrarnos. Qué alegría ser acá. Porque yo hablo de ustedes, así como hablo del Chaco, que digo, hasta cargan mis amigas, pero la verdad que sería una alegría poder tenerlos acá. Coronda, escuela de poetas y de maestros, ese es el eslogan que nos identifica. Nuestra escuela normal vieja fue la primera de la provincia, y de aquí salieron maestros que muchos de ellos fueron a trabajar al Chaco. Yo seguí una historia que empezó allá por los 50, y escritores, poetas, escritores en general, pero sobre todo poetas, en Coronda abundamos, la verdad que sí.
Sería bueno que como chaqueños le devolvamos a Coronda Exacto, antiguos acá estamos. favores. Sí, Me Antiguos exactamente, parece favores. muy bien. exactamente. Va a ser un gusto para nosotros, Y seguro. así será. Belkis, gracias por estar aquí en el No, al ciclo contrario. literario Los Infames. Memorable entrevista. Y bueno, será hasta un próximo encuentro, porque bueno, esto se va a extender en el tiempo y te vamos a tener de vuelta por aquí. Marquitos. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Muchísimas gracias, Belkis, por haber estado con nosotros hoy. Al contrario. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, Belkis. Bueno, Mario, estamos Mm. nuevamente al aire y ya en el tramo final de este programa de hoy. 21 y 39, una de las entrevistas que más duró. ¿Vos te diste cuenta del tiempo que pasó, Marquito? No, la verdad que Mm, estaba muy mm, entretenido haciendo la entrevista mm, y entretenido escuchando las experiencias de mm, Belkis y sus poemas. mm, Realmente, mm, como dije, muy bello. eh, aparte, se nota un trabajo muy dedicado mm, para lograr este producto final, estos productos que nos fue mostrando, eh, mm. que reflejan lo que venimos diciendo siempre, Mario, el respeto a los lectores. Es la forma de Exactamente. honrar la literatura, es respetar a quienes nos leen. Bueno, al inicio Belkis nos hizo como un pantallazo general de los tópicos que aborda a través de la poesía, el paisaje, la memoria, el tiempo, la justeza del hombre. Fuimos hablando de eso y también fuimos hablando de un tema que quedó ahí en el tintero, esto de la poesía femenina y la poesía masculina, que da para otro debate, ¿no? Sí. Es uno de los tópicos que debemos abordar aquí en este ciclo Infames. ¿Qué te dejó, Marquito, Mirá, muchas Belkis? cosas. La verdad sería larguísimo decir todo lo que me dejó, pero esta cuestión de centrarse, primero de leer, como ha ocurrido ya en muchos casos, de leer todo y antes de empezar a escribir, leer muchísimo, y el detalle o el consejo de que la única forma de aprender a escribir es haciéndolo, ¿m? La Sí, práctica, sí, sí. hacerlo y hacerlo hasta conseguir ser bueno en esto. Y por otro lado, esta distinción que ella hacía en lo que respecta a focalizarse en abordar la poesía o la narrativa como géneros que si bien pueden llegar a complementarse en un punto, requieren formas de trabajo y de abordaje totalmente distintos. Mm, mm. Y bueno, y nos dejaba también un pantallazo de lo que es su labor intelectual, porque Ujú. también Belkis se ha dedicado a los ensayos, a la teorización, ha asistido a encuentros, a conversatorios, es decir, que es una autora que se dedica mucho, no solo a la producción literaria, creativa, sino también a la investigación y a la labor docente. Ha destacado también su papel en los talleres literarios. Esto también es dable Ujú. destacar de nuestra invitada de hoy.
Mario, antes de despedirnos, vamos a recordar a quiénes tendremos la semana que viene, jueves y sábado. ¿Te parece? ¿Querés decirlos vos, por favor? El jueves la vamos a tener a nuestra querida amiga, infame también ella, Ornella Barraza. Ella, por esta cuestión de la pandemia, creo que está en Formosa, pero es formoseña, pero está viviendo o tiene su residencia fija en Corrientes. Entonces está esto de ser una formoseña correntina arraigada en la costanera de nuestra ciudad vecina. Así que la vamos a tener el jueves que viene a las 20 A las horas. 20, jueves 8 de octubre, Mario, si no ya estoy, la verdad, con las fechas, mirá. Sí, 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 sí. El Jueves jueves 8 8 de de octubre. octubre. Y 2 días, 2 días más tarde, ¿podemos decir o todavía no y lo vamos a guardar para la semana? Lo quiero decir, pero no lo voy a decir. Ah, Quizás, si ustedes nos siguen el jueves que viene, vamos a anunciar a un gran invitado. A un ya gran está confirmado, invitado. Mario. Ya hay que recordarle Ah, porque tiene bien, una agenda muy complicada. bien, 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 bien. Perfecto. Están conciertos, están... Mm. y no me hagas hablar Bueno, no, porque... está bien, Mario. Decimos para que no es Phil Collins, y estaban pensando en él, y no es Charly García, digamos, va a ir por otro lado, pero No, pero ahí, vamos a hablar cerca de la de la musicalidad de la música. poesía. Exactamente. Y no decimos más nada. No, Hmm, de la musicalidad de la poesía. Vamos exactamente. a Vamos a volver a ir por ese ese tópico. lado. Exactamente. Sí. Che, Profesor. gracias a todos los que estuvieron conectados. Ujú. A ver, bueno, hemos registrado, miren, 68 comentarios. Estuvo, la verdad, que muy animado El chat. Sí, eh, la verdad que una el chat entrevista de los muy, pero muy comentarios. amena. Muy, pero muy amena. Mm, Mario, mm. momento de cerrar. Hay que ir Momento de cerrar. a alimentarnos y a disfrutar de este sábado de cuarentena que ¿Qué vas a tomar? gaseosa, ¿Qué vas a Mario. tomar? Gaseosa, Mario. Yo Y también, tengo, yo muy también. bien, me parece muy Un bien. tecito, Sí, 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 un yo un tecito. tecito. Té de Un saludo a menta. todos, che. Cuídense, cuídense porque está brava la cuestión. Nos Sí. encontramos el jueves que viene con Ornella Barraza a las 20 horas en este ciclo literario Los Infames. Nos vemos, Marquito. Chau, chau, Chao, che. Mario. Y a nuestra audiencia, lean mucho y Ujú. sigan viéndonos. Chau, chau.